Nosotros somos el equipo 3 de la materia de dinámica de la partícula. A continuación les voy a explicar el tema de sistemas de partículas. La primera parte del capítulo se dedica a sistemas consistentes en partículas bien definidas. La segunda considera el movimiento de sistemas variables. ¿Qué es esto? Sistemas en los cuales se ganan o pierden partículas de manera continua, en los que ocurren ya sea de ambas situaciones de manera simultánea. Como subtema primero, aplicación de las leyes de Newton al movimiento de un sistema de partículas o fuerzas efectivas. Para deducir las ecuaciones de movimiento de un sistema de n partículas, se empieza escribiendo la segunda ley de Newton para cada partícula. Considere la partícula Pi, donde I es mayor o igual a 1 y menor o igual a n. Sea MI la masa de Pi y AI su aceleración con respecto al sistema de referencia newtoniano. La resultante de las fuerzas internas ejercidas sobre Pi por todas las demás partículas del sistema es, entonces, la sumatoria donde F y J no tiene significado y se supone que será igual a 0. Se escribe la segunda ley de Newton para la partícula Pi y nos queda esta siguiente sumatoria. Después, al denotar por RI el vector de posición de Pi y tomar los momentos alrededor de O de los diversos términos en la ecuación, también se escribe RI producto cruz FI más nuestra sumatoria de N a J, que es igual a 1 por RI producto cruz de FIJ, que es igual a RI producto cruz de MI a I. Antes de continuar con la deducción, hay que examinar las fuerzas internas de F y J, que se ve mejor explicado en este diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Cantidad de movimiento lineal y angular de un sistema de partículas. Al definir la cantidad de movimiento lineal L del sistema de partículas como la suma de las cantidades de movimiento lineal de las diversas partículas del sistema, se escribe como L de la sumatoria de I a N, que es igual a 1 MI VI. Si se define la cantidad de movimiento angular HO alrededor de O del sistema de partículas de una manera similar, y de una manera similar que es esta, muy similar a esta. La suma de los momentos MO alrededor de O de las fuerzas externas que actúan sobre las partículas del sistema, y al omitir el subíndice I de las sumatorias, estas ecuaciones expresan que la resultante y el momento resultante alrededor del punto fijo O de las fuerzas externas son iguales, respectivamente, a las razones de cambio de la cantidad de movimiento lineal y de la cantidad de movimiento angular alrededor de O del sistema de partículas. Movimiento del centro de masa de un sistema de partículas. El centro de masa del sistema es el punto G definido por el vector de posición R, el cual satisface la relación que vemos en este recuadro blanco, y la ecuación que define el movimiento del centro de masa G del sistema de partículas o de la segunda ley de Newton es esta ecuación. Cantidad de movimiento angular de un sistema de partículas alrededor de su centro de masa. La primera sumatoria en la ecuación se reduce consecuentemente al momento resultante alrededor de G. ¿Me siguen con el cursor? De las fuerzas externas que actúan sobre las partículas del sistema, y se escribe como sumatoria o sigma mg, que es igual a hg. Expresa que el momento resultante de alrededor de G de las fuerzas externas es igual
a la razón de cambio de la cantidad de movimiento angular alrededor de G del sistema de partículas, donde se entiende que la cantidad de movimiento angular Hg puede calcularse al evaluar los momentos alrededor de G de las cantidades de movimiento de las partículas en su sistema con respecto al sistema, en su movimiento con respecto al sistema de referencia newtoniano o al sistema de referencia centroidal. Conservación de la cantidad de movimiento para sistemas de partículas. Si no se actúa una fuerza externa sobre las partículas de un sistema, los miembros del lado izquierdo de las ecuaciones son iguales a cero y estas ecuaciones se reducen a L igual a cero, HO igual a cero. Se concluye que L es constante y HO también es constante. Las ecuaciones que se obtienen expresan que la cantidad de movimiento lineal del sistema de partículas y su cantidad de movimiento angular alrededor del punto fijo O se conservan. La energía cinética de un sistema de partículas. La energía cinética T de un sistema de partículas se define como la suma de las energías cinéticas de las diversas partículas del sistema. Por lo tanto, se escribe esta ecuación. La primera sumatoria, ojo con esta ecuación. La primera sumatoria representa la masa total M del sistema. Al recordar la ecuación, se nota que la segunda sumatoria es igual a mv, en consecuencia a cero, ya que v representa la velocidad de g relativa al sistema de referencia. Es claramente cero, por lo tanto se escribe de esta manera. ¿Vieron cómo cambia? Principio del trabajo y la energía. Conservación de la energía para un sistema de partículas. El principio del trabajo y la energía puede aplicarse a cada partícula PI de un sistema de partículas. Se escribe T1 más U1 menos 2 es igual a T2. Si todas las partículas que actúan sobre si todas las fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema son conservativas, la ecuación puede sustituirse por T1 más V1 es igual a T2 más V2, donde V representa la energía potencial asociada con las fuerzas internas y externas que actúan sobre las partículas del sistema. Principio del impulso y la cantidad de movimiento de un sistema de partículas. El impulso nos dice que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. Esto queda demasiado claro. Es el impulso. Las constantes de proporcionalidad es la masa del cuerpo. Ojo aquí. Si multiplicamos ambos miembros por dt, ambos miembros, tanto F como mi ecuación diferencial, lo que nos dice que la variación de la cantidad de movimiento es proporcional a una fuerza aplicada sobre la partícula durante un intervalo de tiempo, donde con la integral damos el tiempo inicial y el tiempo final, o los intervalos de tiempo. A lo que llamamos impulso es ese valor de la integral de la fuerza en el tiempo. Más claro, si consideramos una masa que no varía en el tiempo sujeta a la acción de una fuerza también constante, la cantidad de movimiento se puede tomar como el producto entre la velocidad y la masa, según la segunda ley de Newton. Claro, si una masa m se le aplica una fuerza a aquella, adquiere una aceleración de acuerdo con la expresión, esta expresión, multiplicando ambos miembros
por el tiempo delta t en la que se aplica la fuerza designada, tenemos una delta t en la fuerza y una delta t en el producto de la masa y la aceleración. Como la delta t es igual a delta v, ojo, nuestra delta t es igual a delta v, finalmente nuestro impulso es igual a la fuerza por la delta t o el diferencial del tiempo. Sistemas variables de partículas. Sobre cada fuerza actúan las fuerzas exteriores al sistema y las fuerzas de interacción mutua. Supongamos que un sistema formado por dos partículas. Sobre la partícula 1 actúa la fuerza exterior F1 y la fuerza que ejerce la partícula 2 F12. Sobre la partícula 2 actúa la fuerza exterior F21, F2, y la fuerza que ejerce la partícula 1, F21. Donde M es el momento lineal, donde el momento lineal total del sistema. El movimiento del sistema de partículas viene determinado solamente por las fuerzas exteriores. Corriente estacionaria de partículas. Considera una corriente estacionaria de partículas tal como un flujo, como un chorro de agua que desvía una paleta fija o un flujo de aire que pasa por un ducto o por un ventilador, un fluido. Para determinar la resultante de las fuerzas ejercidas sobre la partícula en contacto con la paleta, el ducto o el ventilador se aíslan estas partículas y se denota por S el sistema definido de esa manera. Como vemos aquí tenemos varias formas de cómo se expresa una corriente estacionaria de partículas como sumatoria de MI, MB, MI, BI con una partícula S, con un movimiento S, perdón. Tenemos una delta de la M que multiplica la V de A, de este término que se llama A. Aquí tenemos también un momento. Por lo tanto, es posible escribir MVA en el sistema inglés y MVB. Tenemos 3 ejercicios de estos temas. El ejercicio 1 dice, un proyectil de 20 libras se mueve con una velocidad de 100 pies sobre segundo. Cuando explotan dos fragmentos A y B, que pesan respectivamente 5 y 15 libras, si se sabe que inmediatamente después de la explosión, los fragmentos A y B viajan en direcciones definidas respectivamente por A, que está a 45 grados, y B, que está a 30 grados. Determine la velocidad de cada fragmento. Esto es muy sencillo. Tenemos una MA y una VA que no conocemos. Nuestra MB y nuestra VB, que tampoco conocemos, VB, va a ser igual a una MV0. Por lo tanto, para la componente en X, vámonos rápido, tenemos que es 5, porque aquí dice 5 libras. 5 libras VA coseno de 45 más 15 libras, porque aquí está, ¿sí lo ves? ¿Lo ves conmigo? 15 libras coseno de 30, que sería igual a 20 por 100. Y para la componente en Y, lo contrario, seno de 45 y seno de 30, haciendo una resta, una diferencia, que sería igual a 0. Al resolver las ecuaciones se encuentra que mi VA
es de 207 pies sobre segundo y mi velocidad en v es de 97.6 pies sobre segundo. Se puede expresar en este dibujo el diagrama de cuerpo libre y muy fácil. Ejercicio 2. Un cohete de masa inicial M0, incluido en el armazón y el combustible, se lanza verticalmente en el instante T0. El combustible se consume a una tasa constante de Q, que es igual a la diferencial de M sobre la diferencial de T, y se expulsa a una velocidad constante U relativa al cohete. Obtenga una expresión para la magnitud de la velocidad del cohete en el tiempo T, ignorando la resistencia del aire. Solución: en el tiempo T, la masa del armazón del cohete y el combustible que queda es m igual a m0 menos qt. Y la velocidad es v. Durante el intervalo de tiempo, la delta T se expulsa una masa de combustible, diferencial de m o delta m, que es igual a q delta T, con una rapidez u relativa al cohete, denotando por VE la velocidad absoluta del combustible expulsado. Se aplica el principio del impulso y la cantidad de movimiento entre el tiempo T y el tiempo T más delta T. Se escribe como toda esta expresión que al dividir entre delta T y dejar que delta T tienda a cero, se obtiene toda esta ecuación. Al separar variables e integrar desde t igual a 0, v igual a 0 y hasta t igual a t y v igual a v, nuestro resultado es u con el logaritmo natural de m0 sobre MO sobre MO menos QT por GT. Ejercicio 3. La bola B de la masa MB se suspende de una cuerda de longitud unida al carro A de masa MA que rueda con libertad sobre una pista horizontal sin fricción. Si a la bola se le da una velocidad horizontal inicial de V0 mientras el carro está en reposo, determine A la velocidad de B cuando ésta alcanza su elevación máxima. B, la distancia vertical máxima H a que se elevará B. Se supone que V0 al cuadrado es menor que 2GL, el principio del impulso y cantidad de movimiento y el principio de conservación de la energía se aplicará al sistema carro-bola. Entre su posición inicial 1 y la posición 2, cuando B alcanza su elevación máxima. Por lo tanto, nuestras velocidades de posición 1 sería de VA igual a 0 y de VB igual a 0 también. Cuando la bola B alcanza su elevación máxima, su velocidad VB sobre A al cuadrado relativa a su soporte A es 0. De tal modo, en ese instante su velocidad absoluta es VB al cuadrado, que sería igual a V al cuadrado más VB sobre A al cuadrado, es igual a VA al cuadrado. Esta sería nuestra ecuación número 2. El principio del impulso cantidad de movimiento, al observar que los impulsos externos consisten en WAT, WT y RT, donde R es la reacción de la pista sobre el carro, y recordando que mi ecuación 1 y mi ecuación 2 se dibuja el diagrama de impulso de cantidad de movimiento, se escribe como esta sumatoria más esta sumatoria, que es igual a otra sumatoria de MV al cuadrado. Componentes, aquí tenemos.
que expresa que la cantidad de movimiento lineal del sistema se conserva en la dirección horizontal al resolver para VA al cuadrado. Tenemos una VB al cuadrado que es igual a VA al cuadrado, que es MB sobre MA más MB por V0. La conservación de la energía. La energía potencial está definida con esta fórmula. La de energía cinética con esta, para la posición 1. Para la posición 2, la energía potencial es MA por GL más MB por GH. Y también a la energía cinética se le aumenta MB. Al resolver para H, se tiene que mi H por V inicial al cuadrado sobre 2G menos MA más MB sobre MB por VA al cuadrado, VA2 al cuadrado por 2G. Al sustituir, se encontró que con la expresión que se encontró arriba, mi H va a valer MA sobre MA más MB por V cuadrada sobre 2G.